En este problema, en primer lugar, nos dicen que la placa rectangular es homogénea. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa que coincide el centro de gravedad con su centro geométrico. O sea que para dibujar su fuerza de gravedad, debemos ubicar el centro del rectángulo, que como sabemos es la intersección de diagonales. Aquí va a ir dibujado su fuerza de gravedad, que sería 90 kilogramos. ¿De acuerdo? Además, menciona que está en movimiento inminente. ¿A qué se refiere esto? Pensemos un poco. El movimiento inminente al cual hace referencia a este ejercicio, como aquí hay una bisagra en este lado y por acá tenemos un resorte, cuando habla de movimiento inminente significa entonces que este objeto va a girar hacia este lado. Al hacerlo, ¿qué ocurre? Ustedes reflexionan un poquito, esta parte de acá deja de tener contacto. Por lo tanto, en este caso, el movimiento inminente al cual hace referencia el enunciado significa que en esta zona ya no va a haber contacto. Y por lo tanto, no voy a dibujar ninguna fuerza en esta parte. Con esto en mente, planteamos el ejercicio del siguiente modo. Dibujamos por acá, en este dibujo, esta parte. Dibujamos en el centro geométrico la fuerza de gravedad. Habíamos dicho que esto ya valía 90. Como es el centro geométrico, esta longitud sería L y esta otra sería L. El resorte. Para que el objeto gire en el sentido que estamos indicando aquí, este resorte tiene que estar estirado para que trate de regresar a su posición original. Por lo tanto, la fuerza elástica la vamos a dibujar en este sentido. ¿De acuerdo? Aquí faltaría dibujar la reacción. Teorema de las tres fuerzas. Esto lo prolongamos por acá. Punto de concurrencia, punto de aplicación. A lo largo de esta línea actuaría la reacción en la articulación. No se olviden que en la otra zona de contacto ya habíamos indicado que no íbamos a dibujar nada. ¿Sí? Bien, vamos a aplicar entonces, o nos conviene aplicar aquí la segunda condición de equilibrio, con centro de giro justo en la bisagra, o sea aquí. Según este punto de giro, entonces la fuerza de gravedad tendría un giro en sentido antihorario, positivo, y la fuerza elástica tendría un giro horario, negativo. Según la condición de equilibrio, escribiríamos lo siguiente: 90 por L es igual a fuerza elástica por 3L, de donde la fuerza elástica es igual a 30 newtons. Pero por ser fuerza elástica, esta también se puede calcular usando la ley de Hooke. En este caso sería K por X, donde X es la deformación pedida y K, el dato nos lo dan 5 newtons sobre centímetro. Entonces 30 newtons es igual a 5 newtons sobre centímetro por X, de donde X es igual a 6 centímetros. Esta sería la deformación. De esta manera hemos resuelto el problema. No olvidar que movimiento inminente en este caso significó que esta región iba a perder contacto y por lo tanto en el diagrama de cuerpo libre no colocamos ninguna fuerza en esta posición. Otra cosa también, la placa rectangular, decir que es homogénea, en este caso nos da la posibilidad de dibujar a la fuerza de gravedad en el centro geométrico y eso hace que este lado, como es 2L, sea dividido por la mitad y de esa forma hallamos el brazo de palanca. Aplicamos la segunda condición de equilibrio, encontramos la fuerza elástica, que también la calculamos con la ley de Hooke. Como tenemos K, procedemos a hallar el X. La respuesta entonces sería la alternativa B. Para este ejemplo, que nos digan que la barra es homogénea, acá,
significa, aparte de que puedo dibujar su fuerza de gravedad en su centro geométrico, significa que su peso, en este caso, es proporcional a su longitud. La barra dice que es de 4 kilos, o sea, todo esto pesa 4 kilos. Perdón, tiene una masa de 4 kilos, 40 newtons de peso. Y dice que está doblada en su punto medio. Como todo es 40 y este punto es la mitad, entonces esto va a pesar 20 newtons y esto otro va a pesar 20 newtons. ¿Ya? Eso lo puedo hacer porque es homogéneo. Y acá me dicen que es su punto medio. Entonces el peso total se va a dividir en forma proporcional a su longitud. Vamos entonces a dibujar su diagrama de cuerpo libre. Ya, a ver, entonces habíamos dicho que esta mitad, más o menos por aquí, va a tener un peso de 20 newtons, ¿verdad? Aquí también está justo a la mitad, 20 newtons. Aquí hay una cuerda, ya saben, hace un corte imaginario y la tensión apunta hacia la cuerda. Como todas son verticales, la reacción en la articulación también debe serlo. Bueno, no sabemos hacia dónde va. Podemos colocarla en cualquier posición. Al final la ecuación nos lo va a decir. Vamos a ponerla hacia abajo. Que esta sea la reacción en la articulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Y vamos a elegir un centro de giro. Vamos a tomar, por ejemplo, este centro de giro. Aquí vemos que la forma en cómo hemos dibujado a R, aquí es correcta. Porque si R estuviera dibujado en sentido contrario, formaría un efecto de giro o de rotación pura. Y aquí dice que el objeto más bien está en reposo. Entonces, con este centro de giro, por ejemplo, y con la dirección que hemos elegido de R, R tendría un sentido de giro antihorario y por lo tanto positivo. En cambio, este 20 tendría un sentido horario y por lo tanto negativo. La segunda condición de equilibrio entonces nos dice que R por L es igual a 20 por L, de donde R vale 20 newtons. Con eso tenemos resuelto este problema. En este problema la esfera es lisa, significa que las reacciones en estos dos puntos de contacto van a ser o van a coincidir en este caso con la normal, van a ser perpendiculares a la superficie. Bien, acá tenemos entonces el dibujo esquemático y nos vamos a fijar nada más en la esfera pequeña, ¿de acuerdo? Por acá trazamos una línea de referencia y como la esfera es lisa, entonces mi reacción coincidiría con la normal, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle a este R1. Por acá tenemos otra reacción para la pared. Vamos a ponerle a este R2. Y faltaría el peso. Vamos a dibujarlo por acá. La masa que nos dan de la esfera es de 2 kilogramos, por lo tanto el peso sería 20 newtons. ¿De acuerdo? Esta línea de referencia pasaría por el centro de la esfera. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos 3 vectores. Podemos usar entonces el método gráfico. Pero para ese método necesitamos al menos un ángulo. Para encontrarlo, vamos a trazar estas líneas. ¿De acuerdo? Recuerden que por la figura el radio pequeño es R y el radio grande es 4R. Como aquí es tangente, esto sería R también, esto es R, y como todo esto es 4R porque el radio de circunferencia más grande, este pequeñito sería 3R. Y ustedes observan que en este triángulo, en este de aquí, resulta ser notable.
¿verdad? Siendo este ángulo 37. Y con eso ya podríamos aplicar nuestro método gráfico. Cogemos entonces el vector peso, seguimos con el vector R2, que es justamente el que nos lo piden, y el que debe cerrar el triángulo debe ser el vector R1, más o menos en esta dirección, siendo el ángulo que forma el vector verde con el vector rojo de 37 grados. ¿De acuerdo? Entonces aquí ustedes recuerdan que esto es proporcional a 4K, por ejemplo. Esto es 3K y esto es 5K. De esto tenemos que K vale 5. Por lo tanto, la reacción de la pared sería 15 newtons. Este sería R2. La alternativa entonces sería la alternativa A. En este ejercicio otra vez nos dicen que la barra es homogénea, y en este caso de 6 kilogramos. Por lo tanto, su fuerza de gravedad la vamos a dibujar en el punto medio, más o menos por aquí, ¿verdad? Vale 6 la masa, así que esta fuerza de gravedad sería de 60 newtons. Como es homogénea, este pedacito sería L y el sobrante sería 2L. Además, por acá tenemos una tensión. No sabemos cuánto vale. Y la fuerza del resorte. Para ver cómo lo graficamos, vamos a tomar como centro de giro el punto de aplicación de la tensión. Si la fuerza del resorte, a ver, vamos a poner que esté en la barra, por acá está los 60 y por aquí está la tensión, el centro de giro. Estos son los 60 newtons del peso. Si yo dibujo a la fuerza elástica en este sentido, entonces observen, esta fuerza de 60 tendría un giro en el sentido horario negativo y esta fuerza elástica también tendría un sentido de giro negativo. No habría que igualar y por lo tanto la barra no estaría en reposo. Entonces, este sentido de dibujo de la fuerza elástica es incorrecto. Entonces la fuerza elástica va en sentido contrario, más bien, hacia abajo. Si la fuerza elástica va hacia abajo, significa que el resorte está estirado. ¿De acuerdo? A ver, vamos a borrar esto para aplicar la segunda condición de equilibrio. Ahora sí, ustedes ven que este tiene un sentido de giro negativo y se va a equilibrar con el sentido de giro positivo que le da la fuerza elástica. Entonces pondríamos así: fuerza elástica por L igual a 60 por L, de donde la fuerza elástica vale 60 newtons, ¿verdad? Pero como sabemos, la fuerza elástica también la podemos calcular como K, que vale 20 newtons por centímetro por X. No se olviden que estos 60 son newtons. Hacemos las simplificaciones correspondientes, de donde vemos que X vale 3 centímetros. ¿De acuerdo? Como la fuerza elástica va hacia abajo, les había dicho, entonces son 3 centímetros, pero estirado. En el ejercicio 49, el enunciado claramente dice acá que las barras son idénticas, o sea que hay simetría en este lado con respecto al de acá. Así que vas a analizar solamente un lado. Previo a ello, vamos a considerar a las barras como un todo. ¿Por qué? Porque con eso vamos a poder encontrar la reacción que habría en estas articulaciones. ¿De acuerdo? Aquí no sabemos cómo dibujarlas, así que vamos a poner sus componentes. RY, vamos a usar los mismos símbolos porque acuérdense que había simetría, ¿verdad? Acá ponemos RY, ¿de acuerdo? La otra
El otro vector sería el peso para ambos. Homogéneas, punto medio. Como la barra es de 2,4, su peso sería de 24 newtons para cada uno. Ya. Bueno, aquí podría haber algún tipo de reacción horizontal. Bueno, podríamos ponerlo así, Rx y un Rx para acá. Estos horizontales se van a equilibrar, así que de momento no nos interesa. Por lo tanto, como esto está en reposo, en el eje vertical, comúnmente conocido como eje Y, puedo aplicar la primera condición de equilibrio y afirmar que los vectores que van hacia arriba, que suman 2RY, van a ser iguales a la suma de vectores que van hacia abajo, 2 por 24. Por lo tanto, RY sería 24 newtons. ¿De acuerdo? Esto sería un resultado preliminar. Ahora sí vamos a fijarnos solamente en un lado. Por acá entonces, por ejemplo, tendríamos el RY, que sabemos ya que vale 24. Tendríamos el peso, que también vale 24. Y eso me dice entonces que la reacción en A solamente es horizontal. Como estamos dibujando un Rx para acá, entonces la reacción en A debería ser horizontal hacia acá. Debemos tener presente que la dirección Rx de color verde, esta que está aquí, la hemos elegido en forma arbitraria. Por consiguiente, vamos a ver si es que realmente la dirección elegida es la correcta. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un par de cuplas. Estas dos tienen igual módulo, son paralelas, pero de sentidos contrarios. Como estas dos son las dos únicas fuerzas horizontales, tienen que ser iguales para que haya equilibrio. Como son paralelas, también forman una cupla. Ahora, la cupla formada por estos vectores verticales, ustedes lo visualizan, tiene un sentido de giro, vamos a ponerlo, en esta dirección. Por lo tanto, sería positivo. Y el sentido de giro de la cupla restante sería también en esta dirección, ¿verdad? Este Rx va hacia este lado, Ra va hacia el otro lado, y eso hace que la barra gire en este lado. También sería positivo y no habría que igualar. Entonces, la elección que hemos hecho de Ra y Rx en cuanto a sus direcciones no es la adecuada. Lo dibujamos bien entonces. R de X debería ir para acá y R de A debería ir en dirección contraria. Ahora sí, el sentido de giro que tiene esta cupla es negativo y podemos igualarlo. Recuerden nada más que recordar que el momento de una cupla es sencillamente F por D, donde D era la distancia que separaba a las dos rectas paralelas donde actuaban las fuerzas que formaban la cupla. ¿De acuerdo? En nuestro caso, bueno, ya sabemos que el sentido es positivo y negativo. Vamos a borrar esto para tener espacio. En nuestro caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que toda la barra tiene longitud 2L raíz de 2. ¿De acuerdo? Como la barra es homogénea, entonces este lado sería L raíz de 2 y este también, L raíz de 2. Entonces las líneas que forman en este caso la recta de acción de las fuerzas que forman la cupla serían las dos que están ahí. La distancia de la cupla sería entonces esta. Como el ángulo es 45, aquí la distancia es L. Algo similar hacemos, pero con la cupla horizontal. ¿De acuerdo? Esta distancia, que es la que nos interesa, esta de aquí, sería la distancia entre esas rectas. Como la hipotenusa vale 2L raíz de 2,
Este cateto vale 2N. Entonces procedemos a usar el momento de una acupla. Podemos colocar cualquiera de las dos. Como me piden la reacción en A, me conviene colocar RA. Por la distancia entre las fuerzas de la acupla sería igual al momento de la otra acupla, que es 24 por N, de donde la reacción en A es igual a 12 newtons. Y esa sería la respuesta. Alternativa B. Con esto hemos terminado los ejercicios impares de nivel intermedio. Vamos a pasar ahora al nivel avanzado, también con algunos ejercicios impares y uno que otro ejercicio par.